Hey folks, and welcome back to the channel. Today I'm going to be taking a look at an interview The Warning did on Noches de Rock, which was I was on Channel 28 in Nuevo León. Of course, that's where Monterrey, Mexico is. This happened on January 11th, 2018. Now, on the other channel, the Glenn and Adrian channel, we've already looked at the music that they played that day. And so we've already got a companion piece to this. So I'm going to leave that in the cards or maybe on the end screen so you can find it easily. But this is where they actually talked with the presenters. So it looks to be about 30 minutes. We shall see how it goes. And I think it'll just be another interesting snapshot. They show up once in a while on the local TV stations, local to Monterrey, and particularly back at this time. They still do once in a while, but I just thought that would be fun to take a look at, and this was a specific request as well. So if you're not already subscribed to the channel, just know I do a lot of warning content here. We've got lots of interview stuff here and other related content that isn't musical in nature. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. Estamos en el set de entrevista con las chicas de The Warning y yo creo que para empezar que se presenten, aunque ya conocemos sus nombres, claro. Pero yo creo que lo que la mayoría de la gente tiene curiosidad es sobre todo las edades, ¿no? Sí, definitivamente, adelante. Bueno, yo soy Daniela y tengo 17. Yo soy Paulina y tengo 15. Yo soy Alejandra y tengo 13. Excelente, pues muy jóvenes. Si mal no entiendo, estás por cumplir años justamente en este mes de enero, así que habrá que preparar ahí un happy birthday. Nice. ¿Y tú cumples después? Sí, yo cumplo en febrero. En febrero. Y ya le acaba de cumplir. Sí, en diciembre, así que bueno. That would be 13, not... Sí, qué padre, hay mucha fiesta. Pero ya se les juntaban las fiestas, ¿no? De hecho, sí. Les hacían una sola piñata. Sí, suele pasar. Oigan. La misma ropa y todo. Bueno, pero a ti tocaba la nueva. Bueno, sí, de hecho, heredando, ¿no? Yeah, that's what happens when you've got... Oigan, ¿cómo se describirían siblings entre ustedes mismos? Por ejemplo, ustedes, ¿cómo describirían a su hermana y así sucesivamente? En una o dos palabras máximo. Ok, Dani es la mejor. Y se van a influir, ¿eh? Sure. Dani es la más... Muy bien, quedó claro, ¿no? El concepto. Dani es indescriptible. Muy bien. No, Dani es a veces la más contenta, la más como alegre. Ajá. Ok. Tiempo prendidita. También a veces la más paciente. La verdad que aplica mucho la Okay, I don't know what that means. Alegre y paciente. Sí. Bueno, ¿y Paulina? Paulina, La más como hiperactiva. La más... sí. Yes. Mira, eso no batallaron nada, partner, ¿eh? No batalló nada. No, es que Pau es muy como... Siempre está muy como... Sí, siempre estoy... Hiperactiva, ajá, siempre está... Ok, ya está. Alegre, hiperactiva. Yo creo Happy que and Ale hyperactive. tiene cara de tierna. Así de la es. más tierna. Pero vamos a... Ándale, mira. A ver, ahí está. Ale es la más... Sí. Caray, Bueno, eres eso muy es- sincera. Sí. La más sincera. bueno. No, pero... Interesting they're having so much trouble with this. Creo que es la más tranquila. At this de hecho, point. sí. Yeah, Sí, eres she's más quiet. tranquila. Más No tranquila. es tan tierna, pero sí es. Bueno, bien. pero la verdad es que todas tienen caras de tiernas, tienen caras de niñas buenas y luego ya cuando le ves en el escenario. Oye, sí, qué barbaridad, qué impresionante, qué energía, ¿no? En serio, qué energía derrochan en el escenario. Y bueno, pues aún quedan muchas presentaciones sure. más en este programa de ellas en el escenario aquí del Café Iguanapan. Así es. Y bueno, pues empezando, ¿desde qué edad empezaron a meterse al mundo de la música? Desde bien chiquititas. Empezamos con un curso así de iniciación musical por mera diversión. Yo creo que yo tenía 5 Y yo tenía 3. O sea, estaba Ale chiquitas. tenía uno. 1. O sea, ella no estaba. There we go. No me acuerdo. Dice. Classical players. Pero luego nos encantó Side by tanto side. que empezamos en el piano con música clásica. Yo tenía 6. Yo tenía 4. Y Ale empezó Ale. hasta los 5, el piano. Sí. De hecho, vamos a ver a cuadro algunas imágenes de ustedes tocando el piano de bebés. Ay, no. Nos Childhood gustaba memories. mucho, la verdad. Sí, Oye, sí. pero entonces el piano sin duda es básico, ¿no? Es muy importante Sí. para nacer a la música, ¿no? Yo creo que sí nos ayudó bastante a aprender el piano primero. Es como una base de todo. Y sí, creo que sí nos ayudó bastante a acoplarnos también a diferentes. And that's the same A mí piano. me ayuda mucho, tipo en la batería, no es como si yo tengo That notas, Pau wrote pero all al the momento de songs on componer sí so necesito far. saber todo eso. Entonces, casi siempre todas nuestras canciones empiezan en el piano. Entonces como que ayudó demasiado toda esa base
Oye, pero imagínate del piano partner al rock band. Platíquenos, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo empiezan a jugar, digámoslo así, como un juego, pero de ahí nace algo, ¿no? Sí, bueno, pues siempre estuvimos en un ambiente muy musical y sobre todo el rock and roll porque pues, a nuestros papás les gusta mucho. Siempre veíamos videos en la tele y todo de conciertos. Entonces, como mi papá compra el rock band, nosotros enamoradísimas del juego, nos la pasamos jugando todo el tiempo. Y bueno, de ahí yo saqué mi inspiración para querer tocar la guitarra. Siempre me iba a la guitarra. Oye, pero aparte de la guitarra tocan más instrumentos, ¿verdad? Can we just mention, let me just break in for a second. I mean, both Elton John and Billy Joel are considered rockers, at least at certain points of their career. And of course, they're piano players. And they're also artists that these sisters admire, both of them. So it's not that surprising to me that they would go from piano to rock and roll. And as Pau mentioned, I mean, she writes a lot of things on the piano. It's almost the ideal instrument, even for rock songs. I mean, sure, you can bang out things on the guitar, and that's happened more than a few times. That's Chuck Berry's whole career. But piano, yeah, I mean, especially 70s and on, that was a major way to write these songs. Sí, yo toco piano, guitarra y tantito saxofón, gracias al colegio. Sí, nada que ver, pero sí. Sí, igual a toda la gente de Noches de Rock les vamos a estar enseñando las imágenes. There we go. Para que vean un poco de eso. Sí. Pero entonces con el rock That band, was Christmas something. pues yo siempre agarraba la batería, la verdad que me gustaba mucho porque la verdad que no me salía tocar ni la guitarra ni el bajo en el rock band, me iba muy mal. Pero mi papá se dio cuenta que en la batería tenía una muy buena coordinación. Cuando mis hermanas se sentaban, no tenían la misma coordinación. Lo hacías más perfect, ¿no? Sí, más me sacaba buenas Sacabas más calificaciones. Sí, exactamente. Entonces, mi papá, tipo, fue que me metió a clases de batería y yo me enamoré así. O sea, primero me encantaba pegarle a cosas. Tenía que Love seis y medio. No, ¿verdad? No, obviamente no. Pero entonces me enamoré así y mi maestro de batería me ayudó mucho y la verdad que Sí, aunque al principio estuvo difícil encontrar maestro. Encontrar maestro de batería porque pues era una niñita chiquita y la verdad que tenía 6 y medio cuando empecé a buscar maestro. Y aparte Pau 6 y era medio. muy chaparra. Mucha para parecer que 5. Pero Y tenías una batería pequeña. al principio, no, siempre era una, tipo, tenía un banquito chiquito, pero era una batería normal. Siempre se veía súper chistoso que la batería enorme y yo sentadita ahí chiquita. It is funny Sí, to watch her prácticamente, playing in the pero early la verdad days. que siempre me gustó mucho. It's like, where's the Y yo drummer? cuando Well, she's there. Me puse a practicar mucho y la verdad que siempre fue algo que me gustó mucho. Oye, pero qué interesante, partner, que para nuestros amigos algunos tal vez lo saben, otros no. Tienen una de sus canciones en Rock Band, ¿no? En el 4, en la edición 4. sí. O sea, ¿qué representa para ustedes el que fue, digamos, su juego, su diversión, pero también su impulso hacia la música, pero ahora su música está en Rock Band? Oigan, y también contarnos la experiencia de cómo se dieron cuenta o cómo fue la noticia de que iba a salir una canción de ustedes en el juego de Rock Band, que es un juego que, la verdad, muchos niños, gracias a ese juego, empiezan a introducirse al mundo de la música, al mundo del rock. Y no solo a lo mejor que antes no les gustaba el rock y por ese juego ya les empieza a gustar. Y ahora que sus canciones, una de sus canciones está ahí. Obviamente estamos súper emocionadas y muy, no lo podíamos creer. Y de hecho nos, dieron la noticia y fue una sorpresa. Estábamos en ese tiempo en Boston. Ajá, ¿en Boston? Estábamos atendiendo el curso de verano de 5-Week Program en Berkeley. Y nos iban a pasar a las oficinas de Harmonix, que es la compañía de Rock Band. Y nosotros, qué padre que nos quieren dar un tour y todo, pero no teníamos ni idea de la sorpresa que nos iban a dar. Sí, y nos pusieron, nos dijeron de que no, pues de que jueguen el Rock Band, porque hace mucho que no habíamos jugado y la verdad somos muy malas. Somos muy malas, desacostumbrados a jugar. Y Let me just mention, it mentioned in the translations there, which was incorrect, that Berkeley was in East Boston. Berkeley is actually closer to where the Boston Symphony Orchestra is, the auditorium, not far from Copley, kind of the back bay of Boston for the most part. So that's where it is. Actually, a much cooler place. East Boston is where the airport is. I think we owe a great debt of gratitude to Rock Band, the application, not just for the warning. I'm sure that they also inspired other people to pick up instruments who might not have done so otherwise. And that's a great thing. We could use something else like that, I think, today.
pues nos dijeron, bueno, tenemos una canción más que queremos de que esta nosotros la escogimos y nos pusieron esta canción y pues nosotros no sabíamos. Wow. Entonces estábamos súper Primeras en tocar sorprendidas. nuestra canción. ¿Y cómo les fue en puntos? ¿Les fue bien? No, Yo sí me saqué 100 en la batería en nuestra canción. No, en nuestra ¿qué tal? canción. yo es que no, ya nos acostumbramos tanto a los... acostumbré a los Ya. botones. Así es, ya perdieron. No, pero bueno, ganaron mucho más porque ahora ya son una realidad, una banda internacional, orgullosamente regia, partner. Y bueno, qué mejor que están aquí en Noches de Rock. Así es, en un rato más vamos a ir platicando con ellas, pero por lo pronto seguimos con más en Noches de Rock. Rocka. ¿A dónde vas? No te despegues de la pantalla, que Noches de Rock apenas comienza. Rock on! All right. Bob Seger is so upset that he didn't take a writing credit on this song because he changed the lyrics. Lost out on millions. Bueno, pues continuamos aquí con las chicas de The Warning en el set de entrevistas del Café Iguana. Y bueno, fíjense, vamos a platicar ahora de algo que creo yo, partner, es pues muy importante en su carrera. Es Café el despegue, Iguana, of es course, el boom being y son in sin duda las Monterrey. redes sociales. Y antes de entrar de lleno con ello, yo les quiero preguntar, ¿quién de ustedes fue la primera que tuvo una cuenta, no sé, de Facebook? ¿Cuál fue la primera red social que tuviste? Sí, la primera red social que tuve fue Facebook. Bueno, Facebook. no, Tipo, sí. Messenger. Messenger de Interesting. Hotmail no Wow. cuenta. Sí, bueno. So she had a cuenta Facebook todo, account. Not anymore. Sí. No, sí fue Facebook. Lo tuve cuando, bueno, la edad era 13 en adelante. Ajá. Entonces, cuando cumplí 13, mi cuenta de Facebook. Ya no la uso mucho, pero sí. Ok. She became Porque, legal on sin duda Facebook las and redes said, sociales well, han sido this is no longer una an piedra angular en su carrera. Y cuéntenos algo, ahorita vamos a estar viendo imágenes, partner, del video de Enter Sandman que se hizo viral, que llegó no sé cuántos millones de reproducciones y sin duda alguna que esto las llevó a escenarios incluso internacionales, ¿no? Sí. No sé. ¿Qué edad tenían cuando grabaron ese video? Ah, ¿qué edad? Creo que yo Fue- tenía, no sé si tenía 12 o 13. Tenía 12 cuando yo Yo tenía tenía 12 cuando se 15. grabó, tenías 15 y tú tenías 9. Estábamos muy chiquitas y en ese entonces subíamos los videos nada más para subirlos, ¿verdad? Sí. No esperábamos que... Era nuestra diversión. She actually got that a little off. Danny was 14, just going by the date of the publication. Pau was 12, and Ale was 9. Exactamente. Y más como para que mis abuelitos lo vieran sin tener que venir a la casa o algo Sí, así. Entonces, cuando empezó a tener mucha atención, la verdad que nosotras no nos los esperábamos y muy agradecidas, estamos muy agradecidas Por esa oportunidad. toda la oportunidad que tuvimos y especialmente que sabemos que no le pasa a todos y trabajamos mucho para que pudiera pasar y muy contentos, la verdad, pero después de eso, pues, ¿qué pasó? Fuimos a... Siguieron subiendo más videos, ¿verdad? Sí, Más empezamos covers. a Más mucho covers. más covers, Empezamos sí. más covers y luego ya empezamos a hacer nuestras propias canciones y de ahí. Bueno, pero yo creo que lo que más le sorprendió a la gente que se topó en redes sociales con este video fue que eran unas niñas tocando rock. Y yo Yeah, creo at que that todos, point, it y la was still a pregunta que little todo el mundo rare se hace for ¿por qué girls to be rock y rocking no out, otro género? ¿no? especially Porque yo children. creo que mucha gente dicen, ay, niñas tocan Sí. pop o Ajá. cosas así, ¿no? Pues no, siempre nos gustó mucho el rock. Yo creo que también porque nuestros papás los escuchaban mucho, pero a mí en lo particular se me hace muy padre este género, sobre todo también tocarlo en vivo. La energía es súper diferente y nada más te quiere decir. No, y escuchamos todo tipo de música. Desde chiquitas, lo primero que escuchábamos de que un chorro era música clásica. Que ahorita nuestra música también de que sí cambia nuestra perspectiva de cosas. Y siempre estamos abiertos a todo tipo de música, pero cuando viene a tocarla, lo más divertido para nosotros es empezar. O sea, pero cuando eran Oh, it's so great to have an open mind with music, especially if you're a budding artist, you know, somebody that wants to write their own material. There is just no better way than to get a little diversity in your own music and make it more interesting, maybe even for more people, just by doing that. You know, just listen to as much as you possibly can if this is your goal, to get into a band and write songs and excite people and have a great time. That's the way to do it. chiquitas, ustedes no escuchaban a Barney, ya. Ay, claro que sí, pero era una mezcla rara de que de AC/DC y después Elmo y Una combinación rara, ¿no? Oye, O sea, Y que sí, eran ¿no? niñas Sí. normales, que Ah, escuchaban, Barney, sí. que veían Barney. Claro, sí.
Todavía creo que me sé canciones de Trepsi y la cosa. Pero ya en rock, ¿no? Sí, no, La, de hecho, la no, versión eso no. rockera. Oigan, pero sin duda que con esto que se da a través de redes sociales, luego viene que el guitarrista de Metallica comparte su video. Sí. Esto tiene que haber sido un impacto muy fuerte. Yo, mucho antes del impacto que Is that hablamos what en el bloque happened? Kirk anterior Hammett shared the de video. Rock Band, pues fue esto, ¿no? Yo creo que no se esperaban ustedes Para nada. que llegara a oídos de Para nada. Metallica, ¿no? Sobre todo que también eso fue como una explosión de cambios en nuestras vidas. Nosotros estábamos cero acostumbradas a dar una entrevista, de que la atención esté en nosotros y que nos pregunten de un chorro de cosas que nosotros ni idea de cómo contestar. Y eso, hablando de entrevistas, pues con quién estuvieron, ¿no? Sí, oigan, Sí. pues cuéntenos su entrevista con Ellen. Claro, sí, no. Y eso, que Ellen fue una de nuestras primeras entrevistas también. No se pone a imaginar el Ellen, of nervio course, que not sentíamos. Helen. Estábamos nada más en el set esperando pasar a tocar. Estamos viendo imágenes ahorita Sí. para que... Es una de las pocas veces donde literal estaba temblando. Mis manos no me dejaban de temblar. Estaba muy nerviosa. Pero Pero al mismo tiempo súper emocionadas. Yo creo que Bastante estábamos hasta pellizcándonos de que esto no es un sueño, ¿verdad? O sea, estábamos ahí. Y además cantaron, ¿no? La de Crazy Hollywood Train. Bowl. Crazy Train. Sí. Pero cuando empezamos a tocar ya más o menos Sí. nos calmamos Sí. a tantito. Porque el momento de pasar a la entrevista fue otra vez el nervio de oh my Les damos god. el cue para tocar y luego fue que, ok, ya acabamos. Dejó una parte ya. Y luego de que tenemos que hablar. Sí. No, sobre todo porque también conocimos a Ellen ahí. Fue de que. Sí, ya. Oigan, ¿y qué otros artistas han reconocido su música? Bueno, sabemos de plano Kirk Hammett, pero también han habido otros como, por ejemplo, John Mayer, los de Tesla, ni se diga, Sí, Def claro, Leppard. Def Leppard. Joe Elliott puso una canción de ustedes, ¿no? Sí, en su playlist de rock. También tuvimos una oportunidad de tener una clase con Dave Ellefson. ¿Dave o David? Dave Ellefson. Perdón, sí. Of David Ellefson Megadeth. de Con Dave Megadeth. Ellefson, o sea, qué increíble. Sí, de hecho, ay, ya no me, fue hace tanto. Estamos en Berkeley. Estábamos en Berkeley estudiando y creo que también era una sorpresa que íbamos a tener una clase con un invitado especial. Y sí, sí, cierto, y de repente llegó y de que sí, tuvimos una clase increíble con él, nos dio muchos tips y cosas que nos ayudaron mucho y todavía mantenemos contacto y es muy, muy buena onda. De hecho, ahí hemos visto en redes que les da likes y todo. Que Sí, está ahí muy sí, al sí, pendiente de The Warning. No, y la verdad, Good yo creo going, que Dave. han sido muchos artistas, muchos rockeros internacionales que reconocen a la banda, que ponen sus canciones, se ponen sus playeras, las siguen en sus redes sociales. Y bueno, sin duda, no falta el día en que venga Megadeth y digan, vamos a llevar a The Warning de invitados, ¿verdad? Oye. Bueno, pues, Estaría con ganas. no hay duda de eso. Y bueno, en un rato más seguiremos platicando con ellas. Por lo pronto seguimos con más en Noches de Rock. Rock on. Sonando fuerte en la música de The Warning. Seguimos aquí en Noches de Rock con Dani, vocalista y guitarrista principal de The Warning. Hola Dani. Hey, Oye, Dani. cuéntanos tu experiencia abriéndole a Def Leppard. Qué increíble. ¿Ya los habías visto en vivo antes de abrirles? No, de hecho no había tenido la oportunidad de verlos en vivo, pero yo estaba bien emocionada porque justo iban a venir al Mother of All Rock Festival y ahí ya los iba a poder ver y también íbamos a tocar nosotros y estaba muy emocionada. Y luego, oh sorpresa, nos invitaron a abrirles en la Ciudad de México, en la arena de la Ciudad de México. Y no lo podíamos creer ni una de mis hermanas y yo. Estuvo increíble. Ahí los conocimos por primera vez. Tenemos una foto y todo y salimos todos así. De que... Oye, fíjate, es sin duda una de mis bandas favoritas. Yo los he visto una vez aquí en Monterrey y una vez en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que es una banda que, aparte de la música y de querer seguirlos y demás, es muy inspiracional lo que han vivido, ¿no? Han sufrido algunas tragedias lamentables y siguen adelante, siguen al pie del cañón. Y yo creo que eso también, además de la música y de que te guste el estilo, pues eso también ayuda, sobre todo a ustedes que tienen una banda de rock, ¿no? Sí, no, es increíble. I have to imagine they're talking about Def Leppard. I kind of missed ¿Y cómo se dice? Y luego the nos name. invitaron, But- exacto, a abrirles también el concierto en Guadalajara y pues Yeah, obviamente Def más Leppard. felices nosotros y luego obviamente nos vimos otra vez en Monterrey aquí para el Mother of All Rock Qué Festival. increíble, la verdad. O sea, abriéndole la gira mexicana a Def Leppard en el Mother con tantos artistas tan increíbles. Y bueno, ni se diga cómo estaban las otras bandas bien emocionados con The Warning, como Tesla, Taylor Ryan, y todos súper felices.
Oye, Ani, pero ¿en qué otras ciudades han tenido tocadas? ¿En qué otros países? Hemos tocado, bueno, en Estados Unidos, en Los Ángeles, Anaheim, Boston, déjame me acuerdo bien, McAllen. Bueno, y aquí en México hemos tocado en Toluca, en Ciudad Juárez, en la Ciudad de México, en Guadalajara y aquí. No, y este 2018 pinta muy bien, sin duda. Sí, esperemos. So it's funny seeing kind of a short list of places they've been, which for their age and for the time period they were at in their career was very impressive. I mean, just the fact they opened for Def Leppard at that point was pretty impressive. And of course, later on this year, they would also open for the Killers, and they would continue to add to that list of amazing bands that they have opened for. But yeah, pretty amazing. It's cool to see this snapshot. Bueno, oye, ¿y cuál es tu artista favorito o uno de tus artistas favoritos? Yo creo que uno de los artistas que más me inspira desde chiquita ha sido Queen. Me encanta cómo toca Brian May y ni se diga la voz de Freddie. Los Queen, admiro un boy. chorro y Yeah. tenemos varios conciertos que siempre me la pasaba viendo. Y sí, son una banda que me llega mucho a mí. ¿Y tu canción favorita cuál sería? Ay, yo creo que es imposible escoger una. Tienen está bastante muy buenas, difícil. pero una de las que más me gusta es Don't Stop Me Now. Oye, Dani, ¿qué te parece si vemos el video de Noches de Rock? Preséntalo tú. misma, Claro que adelante. sí. Esto es Don't Stop Me Now de Queen en Noches de Rock. Noches de Seguimos más aquí con The Warning y tengo una pregunta que desde que la primera vez, bueno, no la primera vez, pero la primera vez que las vi en redes sociales y demás, me la hice y es ¿cómo es la vida de las niñas de The Warning? ¿Cómo es su vida en la escuela? No me las imagino de que van a la escuela y todos, ya entraron, fotos ¿no? y autógrafos. Sí. O sea, ¿cómo es su vida tanto, o sea, personal? Bueno, no tan personal, ¿verdad? Pero, y escuela. O sea, ¿cómo tienen tiempo para ir a la escuela? Es muy, o sea, la verdad, bueno, en el colegio todas nuestras amigas y todos nos tratan normal. Sí, como De que, siempre. Sí, vamos al colegio normal y Vale, tú estás en secundaria. sí. Ok. Acabo Primero. de entrar a primero. Primero de secundaria. Ok. Y bueno, sí, bueno, el colegio todo es normal, nuestras amigas, todo igual. Cuando llega a poder ir, cuando podemos, vamos, y si no, las maestras nos apoyan, nos dan, sí, todo ese rollo está justificado. Sí. Pero cuando podemos ir, vamos y Y al echamos todo lo que- principio I have to admit, some of these subtitles are a little bit confusing and sometimes a little bit funny. But while I'm stopped, I just want to mention the Queen's Don't Stop Me Now. Of course, it was a single in 1979, and Tanny just professed her love for that song. It was also in Bohemian Rhapsody, the film, but that had not come out yet at the time of this interview. That movie came out in November of 2018. So just thought I'd mention that in case anybody thought she was referring to the movie or had been inspired by the movie. No, the movie wasn't even out yet. She already loved the song. So y al principio sí, de hecho alguna vez dimos un concierto para El colegio, todo sí. el colegio y ahí sí veías a las niñas de primero de Deseo. kinder, me das un autógrafo y yo tipo, ay, padre. güey. Sí. Sí, me Estuvo acuerdo. bien padre esa experiencia. Digo, bueno, ahorita Pau y yo ya estamos, ¿cómo se dice? Estudiando por nuestra propia cuenta ya Ok. porque queremos dedicarnos todo el tiempo que podamos a la Ya música. en preparatoria. Sí, en preparatoria. Y bueno, de hecho sí se puso difícil Sí. poder ir. Faltábamos hasta meses incluso, sobre todo en que nos estábamos preparando para hacer el disco y todas esas grabaciones. Sí faltábamos bastante, pero claro, las maestras y el colegio nos apoyan mucho. Oye, y hablando de estudios, cuéntenos su experiencia estudiando en Boston. ¿Tienen alguna anécdota que nos puedan contar de cuando estuvieron estudiando ahí? Sí, de hecho bastante. Bueno, obviamente nos la pasamos súper padre. Esto fue como seemed consecuencia that del way, programa yeah. de él. De él. Sí. Sí. Ah, bueno, no. No. De hecho, ya teníamos planeado ir y habíamos hablado y teníamos beca y toda la cosa. Estábamos muy emocionadas por ir. Y Ellen también nos ayudó a Ellen. como completar ese viaje. ¿Cómo se dice? Ah, bueno, sí, pero obviamente estudiando estuvo increíble, aprendimos demasiadas cosas. Bueno, Pau y Ale no cabían en la edad. that's right, they were too young. Yo tenía 13 y él tenía 10. Wow. Y Sí. Dani apenas tenía 15. 15. Apenas Sí. entraba ahí. Fuimos excepciones en el programa.
Bueno, pero entonces se viene el 2017. Vamos a viajar hasta el 2017 porque ahí ya es como que... El disco. El disco, exactamente. A ver, Yo creo que empezando, o sea, hablando del disco, el nombre. 21st Century Blood. ¿A qué viene el nombre? ¿Cómo fue la idea de...? Bueno, título? 21st Century Blood son 13 canciones y todas las canciones son de cosas que son pues, inspiradas de cosas que vemos a nuestro alrededor pues, en el siglo XXI. Y el single 21st Century Blood se trata de nuestra sociedad ahorita cómo está, y también en el video enseñan... Está impactante el video. ¿Sabes? Parece un episodio de Black Mirror, ¿no? Sí, nos dijo eso. Pero sí, nosotros queríamos representar bien lo que decíamos en la letra y pues sí, enseñar el mundo en que sentimos que cada vez se está volviendo más Yeah, I was going to mention it sounds like the audio from the video, because there's no stop in the actual song, but I heard a stop in the background music there. Eso sí, pero y la verdad que no es que pues en el video salen personas como que en un mundo muy Sí, hasta vendados, ¿no? De los ojos. Ajá, todo esto de las vendas es que están cegados a la realidad. Ajá, todos con al su mundo, al mundo, todo está en el a su teléfono. alrededor. Y no es que las redes sociales sean malas, está más que un balance entre la vida, tu vida afuera Very healthy de tu attitude. teléfono. Que te O sea, puedas como dar que cuenta de lo que te estás perdiendo, ¿no? Ajá, exactamente. y como que te puedas dar cuenta qué está pasando con la persona al lado de Al lado de ti. ti. Oye, qué padre que una banda que nació de las redes sociales, o sea, que tuvo el boom gracias a las redes sociales, lo hace una crítica tan constructiva y tan positiva. Sobre el creo mismo yo. tema de las redes Exactamente. sociales. Sí, exactamente. Es una Sí. crítica más o menos de que no llegue a eso nuestra sociedad. Porque Exacto. las redes sociales son muy buenas. Son tipo para nosotras fue una manera perfecta de pues ser tipo que Lo que nos somos conozcan ahorita. De darse a conocer internacionalmente. exactamente. Nada más tener un balance. Pues, ¿qué te parece si ellas mismas presentan el video? Claro que sí. Vamos a darlo a conocer. video y al rato seguimos platicando más sobre el álbum. Pero bueno, yo creo que este video va a dejar a todos impactados como a nosotros. So we're not Así going es, to see no the lo han album. visto, adelante, I mean, we're not going to see the preséntenlo video ustedes, here, por but favor. I will leave it in the Nuestro video cards se llama so people can 21st watch it if Century they Blood. want. Rock on. Estamos con Ale, la más pequeña de la Warning. Mira, La más su pequeña de las tres. Tiene la carita de un ángel, aunque acá sus hermanos Not anymore. que no es como parece. Así es. Oye, Ale, qué increíble verte tocando un instrumento tan grande como es el bajo. ¿Podrás contarnos un poco tu experiencia de si empezaste tan chiquita? ¿Cómo lo hacías para cargar un instrumento tan grande? Bueno, al principio me compraron uno más chiquito, más pequeño, como casi la mitad de la escala de lo Upscale, que okay. es el bajo normal. That's what she played Pues when they al played principio the pues lo quería Kiss tocar y song. todo, pero no podía cargarlo, o sea, no me lo Made podía rock ni and roll. apoyar ni nada. Entonces nada más lo veía y lo agarraba y le decía, Así le lo contaba que acariciabas, de sí, que algún día lo va a tocar. Algún porque día lo va a tocar, ya que no lo agarre podía fuerza. cargar, sí, y luego pues ahorita todavía tengo uno más chiquito, aunque ya puedo tocar un bajo normal, nada más que no me he acostumbrado al bajo normal. Pues ya antes no podía tocar muy bien porque tenía las manos muy chiquitas. Ahorita ya se me estiraron y ya las tengo un poco grandes ya. Pero sí fue difícil. O sea, tú usas un bajo y siempre usas un bajo más pequeño de lo normal. Sí, es como escala 3/4 segundo. Y todos siempre me dicen que en los videos me veía así que con el instrumento bien grande y yo así bien chiquitita. Y Del sí. mismo Yeah, in the tamaño. Enter Sí, Sandman sí, video, así we como see the porque 3/4 Estamos hablando scale. que tú empezaste ya en el video de Enter Sandman. ¿Cuántos años tenías? 9, según yo. 9 años, imagínate poner con un instrumento Oye, como es el Dani, bajo. digo, Ale, ¿y qué edad tenías cuando grabaste el disco de 21st Century Blood? 12. No sé, imagínate tener 12 años y ya estar grabando tu primer disco. Sí. No, hombre, qué increíble, la verdad. Yo creo que es un sueño que mucha gente tiene, y yo creo que aprovechando tu edad, creo que tú eres la más indicada para enviarle un mensaje a los niños, sobre todo a los niños, a los adolescentes, que pues les gusta, les llama la atención y dicen, no, pero está muy difícil. ¿Cómo le pueden hacer? ¿Cómo motivarlos? Bueno, sí, o sea, si les gusta que al principio va a ser un poco estresante y así van a batallar porque es difícil, pero
que no se rindan, que cualquier cosa que quieran hacer, no nada más tocar algún instrumento, que cualquier cosa que realmente les guste y quieran hacer, no se rindan, que sigan adelante, lo sigan practicando. Es muy importante la práctica porque si no, pues... La práctica es el ¿Cómo maestro. cuánto Sí. practican ustedes? Pues practicamos todos los días. Lo complicado es porque tenemos que practicar individual tu instrumento y luego componer juntas. Yeah, this componer band is the juntas. poster children for Practicamos todos los practice, días. practice, Yo practico como el practice, bajo and see como what 2 horas results al you día. get. Cada quien practica diferente. Y luego el piano. Sí, practicamos todos los días juntas y componer y todo. Pues es un trabajo diario. Sí. Oigan, Diario. ¿y cómo sienten de, digo, Ale, otra vez, Ale, cómo sienten de que hayan ya su música, pues, inspirado a otras personas? Hemos visto en las redes que ya hay personas que suben covers de sus canciones, entonces, Se qué siente increíble. increíble y muy agradecidas de todo lo que nos ha pasado y es un sentimiento increíble que a otras personas le está inspirando como nosotros con otras bandas. Exacto. Y hablando de inspiración, tus hermanas ya nos platicaron sus bandas favoritas. ¿Cuál sería la tuya? ¿Cuál Bueno, sería para la tuya? mí Muse me ha inspirado demasiado y hemos ido a conciertos y todo y me encanta. Another Bueno, Muse fan, of generalmente como course. fan, pues, tienes muchas canciones que te gustan, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la que más te llega, te inspira o tu favorita, la que más te gusta? Está muy difícil, pero pues Panic Station de Muse me encanta, Panic el bajo y todo el Station, sonido ok. que tiene la canción está. Bueno, pues ¿qué tal, partner? Sí, Ale presenta Panic Station aquí en Noches de Rock. ¿Qué te parece, Adelante, Ale? por favor. Bueno, Ale. aquí les va Panic Station de Muse. En Rock Noches on, de Rock. rock on. Acá. Estamos platicando con las chicas de The Warning que tuvieron un año increíble este pasado 2017. Por el 2018 vienen muchos eventos, festivales y demás. Y bueno, una de las cosas que vienen para ellos es el gran festival Hell and Heaven, donde van a estar compartiendo escenarios con grandes de la música como Scorpions, Megadeth, Ozzy y demás. Okay, so while they're talking about that, let me just take a moment to say, yes, Panic Station is a song off of The Second Law, which was the album that we just watched Ale mention as her favorite Muse album. Cuéntenos de de este evento que viene, cómo recibieron la noticia de que iban a participar ahí. Estábamos súper emocionadas, obviamente, y cuando nos enteramos no teníamos palabras, ya no podemos esperar para que sea esa fecha. Es en mayo, ¿verdad? En mayo, sí. Okay. ¿Y algo más que viene antes de esa fecha? Sí, en abril vamos a estar tocando en un festival que se llama Roxy en Guadalajara. ¿Qué viene ya en cortito para invitarlos a que vengan a ver en vivo a The Warning? Claro, de hecho ya la siguiente semana, el 19 de enero, vamos a estar tocando en el Dakota para que todo el mundo vaya. Ahí está la información. San Pedro, ¿no? Sí, está aquí en San Pedro. Está toda la información en nuestra página de Facebook, que es The Warning, y Amazing that we're still nuestra using página Facebook oficial in es 2018. thewarningband.com. Okay. Bueno, pues ahí vamos a estar el 19, vamos a estar viendo a esta gran banda que, bueno, la primera tocada del año, vienen muchas en otras ciudades, en otros países, así que, bueno, la verdad, qué padre, y ahí las veremos en el Hell and Heaven, en el Dakota y lo que venga. Claro que sí, por lo pronto hay que estar... Okay, so just a note, they are talking about 3 separate shows here that are coming up for them in 2018. Of course, this is January 11, remember, the actual show. Now, they mentioned the Guadalajara show, the Roxy Festival, coming up in April 21st. So that took place. And just before that, they were opening for the Killers at Arena Monterrey in Mexico, of course. And then they talked about the Hell in Heaven Festival coming up. The one that they did not realize yet was the Hell in Heaven Metal Festival, which caused a little anxiety until they actually got up on stage and everybody just loved what they were playing. So that worked out really well. They actually played the Dakota Bar a few weeks after this particular TV show, okay? They played it on January 19. That's actually where they premiered 21st Century Blood. Okay, and we have that show as a playlist on Glenn and Adrian, so a good one for sure to check out. All right, let's let them finish this up. They're very close to the end. Todos en el Dakota, vayan buscando ya la información ahí a través de Del las redes Facebook. sociales para que compren sus boletos porque se acaban. Sí, se acaban muy rápido, ¿no? Así es, y bueno, pues ya llegó el momento de despedirnos, la verdad nos la pasamos súper increíble aquí con The Warning, esperamos que regresen para su segundo disco, ¿verdad? Que lo Claro que presenten. sí. Claro. Encantadas. Y sobre todo también más videos, ¿no? Que Of van a ir course. surgiendo, como este que ya presentamos aquí en Noches de Rock y seguramente va a tener muchas vistas.
Gracias. Así es. Bueno, pues nos despedimos agradeciendo a Camarino Makeup Academy por mi peinado y maquillaje. Muchas gracias. A Café Iguana, ubicados aquí en Barrio Antigua, Diego de Montemayor. Gracias a la Warning, gracias a la Big City Family. Y bueno, pues racita, se acabó el 20, pero continúen conectados con nosotros a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook de Canal 28, por supuesto, y de nuestras páginas personales. Of course. Y bueno, pues ya ha terminado, pero recuerden que el rock es cultura. Y aquí en Canal 28 ya tenemos Noches de Rock. Rock on! Noches de Rock. Have a rock night, folks. Okay, so as I mentioned earlier, we do have the song sections. And I will put that in the cards here so that you can find it easily. So you can put both pieces together, the interviews and the music, from the same day. So that was loads of fun. And whoever suggested that, I just want to thank you. I have the toughest time sometimes remembering who actually made the request, because I'm just trying as hard as I can to grab things out of the ether and that look good, you know, that people will be interested in on the channel. And some folks make that a much easier process, and I just really appreciate that. Okay, so this was great fun to watch. I'm going to be featuring something else from Desvelados soon, another suggestion that looks really, really good. So that's coming soon. In the meantime, if you have other suggestions for me, you can leave those below. Of course, if you want to discuss some of the details of this that maybe got lost in translation or just expand on them for whatever reason, you can do that below as well. I would really appreciate that. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe, all right? Thanks so much for joining me on this, and I will catch you on the next one. Take care, folks.